En Ágata contamos historias. Vamos a dar inicio a este panel, que es el panel de las mujeres, el poder de las mujeres diversas en la literatura. Y tengo además el orgullo de que Ágata, que es mi proyecto personal, es una editorial independiente que está especializada en la documentación de historias de vida y patrimonio familiar, es patrocinador de este panel. Y eso quiere decir que yo elegí a las panelistas. Y bien, la literatura tiene diferentes matices, diferentes áreas, porque sucede que habla de la vida y en la vida hay muchas diferencias y en la vida todos somos diversos. Y justamente quería invitar a Ale, porque cuando vi el primer post que puso, un reel que tenía por ahí, ella me empezó a hablar de libros lesbianos. Yo dije, órale, qué buen concepto, libros lesbianos. Me gusta. Ale tiene alrededor de 1 millón de seguidores, tiene 19 años y es una de las influencers más escuchadas en temas de literatura juvenil. Entonces, bienvenida, Ale. Vive en Puebla, además. Tenemos a nuestra querida Dan Hernández, que seguramente si ustedes leen, se han topado en algún momento con Dan Hernández en Instagram. Si hay una lectoraza en esta sala, es esta señora. Y bueno, Dan se ha dedicado no nada más a hacer promoción de lectura, sino que además es activista y usa mucho el tema de la literatura y de las autoras, las historias, para promover esta libertad y esta apertura que necesitamos socialmente. Entonces, bienvenida, Dan. Muchas gracias. Y tenemos a nuestra querida Ingrid Bringas, que Ingrid viene de Nuevo León, de Monterrey, que además no está de más decir que ser lesbiana en Monterrey ya es un acto de supervivencia. Ingrid es poeta, pero no es una poeta menor, es curiosamente y muy merecidamente premio Gilberto Owen de poesía. Tenemos por ahí su libro Frontera Queer, que fue el libro que ganó con este premio. Y bueno, más que seguir yo hablando de ellas, quiero que ellas nos platiquen cuál es su proyecto, pero más que nos cuenten cuál es su proyecto, ¿qué las ha motivado a hacer su proyecto? Entonces, empezamos contigo, Ale. Hola, ¿me escucho? Sí, ¿verdad? Estoy un poco nerviosa, así es que ustedes disculparán si me equivoco. Siento que voy a dar la vibe de esta es mi primera vez hablando, porque me siento nerviosa hablando. Pero como Eri les contó, yo tengo 19 años, entonces vamos a remontarnos a cuando tenía 15 y descubrí mi sexualidad. Mis papás siempre han sido familia tradicional panista, es decir, en mi casa estaba prohibido ser lesbiana y yo no tenía ni un tipo de representación. Entonces me meto a TikTok, encuentro a una muchachita que recomendaba libros en inglés y me recomendó un libro de una princesa que se muda con su roomie en Escocia y van a la escuela juntas, pero se odian, pero después se besan. Y yo dije, ¿qué es esto? El libro está fatal, el libro no lo recomiendo, es como cualquier película mala y palomera que vayan a ver en sus vidas, pero fue la primera vez que tuve 325 páginas de sentirme válida en toda mi vida. Y dije, yo tengo que hacer esto. No hay nadie que hable español, que recomiende esta clase de libros, que tenga este espacio seguro en donde una muchachita que no tiene ese espacio seguro diga, ok, yo quiero leer esa clase de libros porque yo soy como las protagonistas. Entonces, lo que yo hago es recomendar libros lesbianos. Les digo así porque la gente, si digo, libros con lesbianas, me dice, ay, no, ¿y las bisexuales dónde están? Y si digo, libros sáficas, es que esa palabra no existe, es inventada. Y yo, bueno, libros lesbianos. Y siento que la gente como el que le ha agarrado el gustillo y ya todo el mundo dice, tú eres la que recomienda libros lesbianos. Y yo, claro. ¿Qué libro quieres? ¿Qué te recomiendo? Entonces empecé a recomendar libros y pues justo después me di cuenta que en estos espacios de literatura, como las ferias del libro muy grandes en distintas ciudades, falta muchísimo que haya espacios que nos hagan sentir seguras a nosotras, las lectoras, que amamos a otras mujeres,
y en general a los lectores LGBT. Entonces, ahorita estoy mucho más enfocada a llevar diversidad a ferias del libro, que lleven autores que son LGBT. Hay autores que venden muchísimo y nunca los consideran. Entonces, para mí es eso. Mi proyecto es el espacio seguro que yo necesitaba cuando tenía 15 y es el espacio seguro que estoy intentando brindar a lectoras y lectores que aún chance no están tan conformes con su identidad, pero están intentando estar. Muchas gracias, Ale. Y te lo agradecemos, además, te lo agradecemos mucho. Dan. Bueno, a ver, primero, una disculpa porque tengo una voz especialmente interesante hoy. Ayer, no sé qué pasó en la noche, que se cerró mi voz, creo que es llegar a fin de junio, donde existimos un montón las lesbianas y nos invitan a todos lados, y entonces el cuerpo ya ahorita está dando las últimas, pero es un gran broche de oro. Para cerrar, yo soy Dan Hernández, soy antes que todo lectora, soy lesbiana, soy feminista transincluyente, obviamente, y incluyente. Soy mexicana, con todos los cuestionamientos que hay ahí. Tengo una experiencia de migración interna que me gusta reconocer porque si bien no implica atravesar fronteras de estados-nación, pues sí implica estar presente habitando espacios con territorialidades, geografías y cuerpos distintos, como son, por ejemplo, Puebla justamente y Michoacán, ¿no? Que además son estados difíciles para ser una lesbiana, sobre todo una lesbiana que sale del closet a los 12 años y que a mí me hubiera gustado mucho tener como esta posibilidad de justo ingresar a las redes sociales y tener a una Ale proponiéndome lecturas que me hablaran y que me representaran. Esa no fue mi historia. Yo tengo más de 15 años habilitando círculos y clubes de lectura y generando espacios para dialogar a través de los libros, justo porque he encontrado que esa es una herramienta para hablar a veces de temas de los que no se hablan o temas que a veces ni siquiera podemos identificar, como bien decías, que son propios, y después ya los ves ahí terciarizados y dices, ay, como que yo me parezco a esa morra que se está enamorando de su mejor amiga, ¿no? O sea, cosas así. Y bueno, mis inicios en esta experiencia no fue tan luminoso, pero es muy importante. Yo acompañé desde muy chica un proceso de uno de mis amiguitos homosexual, que su propia familia lo llevó a una terapia de conversión, que obviamente no hay terapia de conversión porque no hay nada que corregir. Ya vimos en la mesa anterior como todos los temas de salud mental de los que estábamos hablando y que pues desafortunadamente son un eje para la comunidad LGBT+. Y pues eso, estuve en un proceso de lobotomía y pues, su propia familia atentó contra su bienestar, ¿no? Entonces en ese momento fue cuando yo me di cuenta que era importante hacer algo con lo que yo estaba leyendo, con lo que yo estaba buscando, investigando, más allá de solo mi lectura, y hago una transición de una lectura consciente, política creo ya, aunque no con las herramientas que ahora tengo de análisis, y sobre todo me doy cuenta de que necesito compartir eso, porque había muchas otras personas que necesitaban también escuchar y encontrar esas historias. Entonces yo les estoy contando de hace 15 años, buscando en los lugares menos creíbles, como por ejemplo en un antro en el cual no debía de estar, y recibiendo de la mano de una, en ese momento yo le llamo como una madre trans, que me dio un bonche de fotocopias de un libro que se llama Mora, que es una escritora veracruzana llamada Rosa María Rofiel, que bueno, ya platicaremos más sobre eso, pero ha pasado así un montón de procesos de censura explícitos e implícitos y me cambió la vida. Y ella me dijo, este es el regalo más grande que yo te puedo dar. Y entonces, pues sí, es como un tipo llamado lésbico angelical. Y yo dije, tengo que hacer algo con esto. Con el paso del tiempo yo he ido confirmando que habilitar estos espacios salvan vidas, que la lectura y la literatura sí salva vida para muchas entidades, aunque se escuche como un lugar común, porque lo he visto, lo he atestiguado, lo he acompañado. Y por ejemplo, durante la pandemia, de hecho, también fue una herramienta que me permitió hacer redes con otras personas, muchas de ellas están aquí. Agradezco mucho también que me sigan acompañando y que sigan estando presentes en los espacios a donde me inviten. Y bueno, por ahí le dejo. Gracias. Qué lindo. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid Bringas, vengo de Monterrey y pues nada, muchas gracias a ella por este espacio, por estar aquí y a mis compañeras. Pues bueno, yo más que difusión de la lectura soy lectora, pero principalmente soy creadora, soy poeta. Y dentro de mis tantos proyectos que tiene uno como creador, que siempre está detrás de los deadlines y de la escritura y de la lectura también, pues bueno, yo ahorita tengo una diversidad de proyectos. Acabo de terminar uno con el FONCA, que precisamente es un libro un poemario acerca de las terapias de conversión. En el 2020, gracias a una beca con fondos de Nuevo León,
pude escribir Frontera Queer, que después fue ganador del Gilberto Owen. Es un libro documental de entre la ficción y la realidad también, creación de personajes, pero es un poemario. Y bueno, el corpus de este poemario es sobre la migración LGBTQ en Latinoamérica. Entonces es parte de esos proyectos que he estado yo creando, que he estado dándole forma, que he estado creando registros durante estos últimos 3, 4 años, que también me parece muy interesante porque como poeta y como lesbiana que vive en Monterrey, en una ciudad tan machista y tan cerrada a la diversidad, ¿no? Que ya si le pones una banderita a Conarte, pues ya todo el mundo grita que los estamos obligando a que sus niños y ellos sean gays. Entonces es como toda una locura, ¿no? Siempre en Monterrey. Además de la falta de espacios también de la cultura, pero también de la falta de espacios también para las mujeres y sobre todo para las mujeres lesbianas que cada vez estamos siendo invisibilizadas. Entonces la importancia de estos lugares, ¿no? De nombrarlos, de nombrarnos. Lo que no se nombra no existe, hay que recordarlo siempre, ¿no? Y si bien hace algunos meses que estuve en una estancia en España, una activista me decía, Ingrid, cuando nosotros como comunidad damos un paso, la derecha y los fachos dan 3. Así es que tienes que estar muy atenta de los espacios que estamos ganando y que estamos recuperando y hacer diálogo y hacer comunidad, ¿no? Entonces, cómo a través de estos espacios, que igual lo que nombraba hace ratito Dan, es la importancia de que existan mujeres en esos espacios que proyecten la literatura, cualquier género artístico, o en el caso de Ale, que recomienda libros. Me hubiera encantado que a los 12 años, que fue cuando empecé a descubrir mi sexualidad, hubiera una persona como Ale que me recomendara libros, porque mi sexualidad la descubro con un libro maravilloso de Nicole Brossard que se llama Barroco al alba. Jamás me imaginé que en un stand de libros de 5 pesos iba a estar un libro lesbianísimo, porque estaba junto con otro libro muy así, que se llama la versión de Barney de Mordecai Richley, que es muy así como muy... nada, para nada. Entonces lo abro el paquete y veo y empiezo a leer toda la contraportada y digo, pero... pues, ¿qué es esto, no? O sea, digo, entonces ahí me encuentro. Entonces también en los libros, nosotras como mujeres empezamos a encontrarnos y a descubrir nuestra sexualidad también, ¿no? A partir de las artes, del cine, de la música, de la literatura principalmente. Entonces, bueno, para no extenderme más, pues parte de mis proyectos es eso. Actualmente estoy curando, haciendo una curaduría con una amiga del norte de Baja California, la cinematografía sáfica o lésbica, como le quieran llamar, que también es otra situación muy, muy importante en México, porque los ciclos de cine siempre están plagados de películas gays, de hombres, y entonces te empiezas a cuestionar dónde está toda esta diversidad, ¿no? Lésbica. Y pues prácticamente es un poco de lo que yo hago. Organizo también a veces talleres presenciales o en línea, donde normalmente mis temáticas son acerca de lo queer o del cuerpo. Bien, muchas gracias. Pues estamos viendo, un aplauso, sí. Estamos viendo aquí un factor común, ¿no? O sea, la primera vez que me sentí identificada con una historia fue en un libro. Leer me salvó la vida, le salva vidas a otros. Me identifiqué como lesbiana, descubrí mi sexualidad a partir de leer un libro. ¿Qué es lo que pasa con la literatura? Y qué es también la motivación de Ágata. Yo como formación soy antropóloga y una de mis principales motivaciones ha sido entender qué pasa con nuestros cerebros, porque resulta que para nuestro cerebro es más importante sentirse comprendido que sentirse amado. Entonces tú puedes saber que tu mamá te ama, pero si tu mamá no te entiende, sufres y padeces eternamente. Y si de pronto hay alguien que te dice,
es que sabes qué, yo creo que me estoy sintiendo mal por esto y esto, y esta persona te dice, ay amiga, te entiendo perfecto, eso le hace mejor a tu cerebro que saber que tu mamá te ama. Y resulta que muchas veces en los contextos en los que estamos y en las situaciones que vivimos no tenemos esas conversaciones donde alguien nos diga, te comprendo, te entiendo. Y eso lo encontramos a veces en los libros. ¿Cuáles son los retos que están identificando en este momento en el mundo de la literatura? ¿Qué está pasando? Hay muchas mujeres que están incursionando en el tema literario, habemos ya muchas promotoras de lectura, círculos de lectura que están promoviendo cada vez a más mujeres. ¿Qué retos todavía tenemos y qué estamos haciendo al respecto? Vean, voy a aprovechar que estamos hablando de Monterrey para contarles que una vez casi me petatean ahí porque en la Feria del Libro de Monterrey cancelaron una presentación de drag queens contando cuentos. Y yo dije, esto es homofobia total, así es que decidí hacer un video. El video se hace súper viral. Yo creo que nunca en la historia de mi carrera se había hecho tan viral un video. Y yo dije, ay, no puede ser. ¿Pero qué puede pasar? Pues yo nomás le informé a la gente, yo voy a ir a presentar a la feria, no me han corrido, o sea, sí es homofobia, pero no tanta. O sea, como que yo me empecé a asustar, entonces dije, bueno, ¿qué hago? Una autora, ustedes ubican el libro de Divergente y si no ubican el libro, tal vez ubican la película. Bueno, la autora de Divergente iba a ir a la feria. Ella lo ve y dice, yo no voy a ir a ese lugar homofóbico y cancela. Y así varios autores, o sea, tal vez ahora yo les dé nombres y ustedes no los ubiquen, pero varios autores, de que llegó un punto, vean, yo reconozco que yo no soy muy famosa, yo no me considero famosa, pero vaya, tengo ciertos seguidores, como decía Eri al principio. Llegó un punto en el que yo era la persona más famosa que no había cancelado. Yo dije, no puede ser, me tengo que ir. Y me fui, y al final, para no hacerles como tan larga esta historia, las drag queens hicieron una marcha pacífica en donde 500 personas fueron a marchar en los pasillos de las ferias protestando porque se había cancelado un espacio queer. ¿Saben de cuántas personas era la sala que cancelaron? De 20. O sea, la feria se metió en problemas gigantes por haber cancelado una presentación de 20 personas. A lo que quiero llegar con todo esto es que todavía batallamos muchísimo porque se nos dé el lugar y porque crean que merecemos ese lugar. Yo siento que he hablado con muchísimas editoriales que creen que traer autores parte de la comunidad no va a vender y no les va a ir bien y no se va a llenar la sala. Sin embargo, creo que Monterrey fue el ejemplo perfecto de que se iba a llenar la sala de 20 y se llenó una sala de 500 personas porque merecemos ocupar un espacio y merecemos que se nos reconozca en ese espacio. Entonces siento que para mí lo más difícil, aparte de que me tomen en serio por mi edad, porque siento que muchas veces creen que soy joven y no sé nada, y yo creo que el cambio es constante y el aprendizaje también, entonces nunca voy a saberlo todo, sin embargo siempre estoy intentando saber lo más que puedo. Aparte de que se me tome en serio, yo creo que lo más difícil es que la gente sepa y la gente reconozca que merecemos y que ocupamos un espacio y que si nos los dan se va a llenar, porque muchas veces ni siquiera nos lo dan, justo porque creen que no se va a llenar y cuando se llena y cuando vende y cuando Heartstopper, que vaya, es un amor entre hombres y luego hablaremos de por qué no existen eso entre mujeres, pero Heartstopper es de que lo más popular del mundo y dices, si le dieran más espacios a historias como esta, te darías cuenta que existimos y que no solo merecemos existir en la ficción, merecemos que se nos dé un espacio en la realidad. Entonces, para mí lo más difícil es encontrar esos espacios y que me digan, órale, tienes 19, vas en contra de todo lo que pensamos que está bien, pero sí, ocupa nuestro espacio. Gracias, Ale. Platicaba apenas hace unos días en un evento que tuvimos en Cazul con 2 editoriales independientes de textos feministas y LGBT que les recomiendo mucho que sigan, que son Somos Voces y Aquelarre de Tinta, que por ahí está Fer Andablo, sobre cuál era el mayor reto que teníamos alrededor de quienes trabajamos con libros de la disidencia y libros feministas. Y pues básicamente decíamos que es que existan, ¿no? Ese es el reto número 1, que existan. Ahora afortunadamente hay una producción mayor, sobre todo de literatura juvenil, pero pues tampoco tenemos la cantidad de producción de estas narrativas y de esta representación que necesitamos. Y eso es porque nosotras vemos el libro y lo vemos como el libro objeto, pero hay todo un proceso que hay detrás de que ese libro ya exista, ¿no? Empezando
Obviamente porque alguien se anime a escribirlo, que eso ya es mucho, sobre todo cuando hablamos de que nuestras experiencias de vida y quienes somos, pues todo el tiempo se está desincentivando que salga a lo público, que se converse o se apoye como la creación a partir de eso. También hay muchas experiencias por ahí medio tristes sobre eso, pero quiero enfocarme más en lo luminoso. Y después está, obviamente, ya que alguien escribe, pues alguien que haga el proceso de edición, alguien que haga la publicación, alguien que haga la difusión, y alguien que lea esos textos, ¿no? O sea, a veces hay textos que existen, pero que no hemos podido contactar como lectoras, que no entramos en contacto con ellos, porque en el mejor de los casos llegamos a las librerías grandes y vemos los libros de novedades, sobre todo en junio, con El vampiro de la colonia Roma, que es un libro clásico de literatura homosexual en México, pero no vemos así a Mora, no vemos así a Dos mujeres, no vemos así a un montón de otros libros pues, que tienen más tiempo publicados, a los libros de Ingrid, a los libros de Yola Segura, que también está aquí acompañándonos. Y pues justo ese también es un tema, ¿no? O sea, sí, ya existe, pero ¿qué onda con todo el proceso que hay alrededor? La censura explícita e implícita sigue existiendo y pues ese es obviamente un obstáculo como muy grande a vencer. Otra cosa que yo identifico es que pues ya tenemos más narrativas que nos representan, pero todavía hay muchas que se siguen quedando fuera, ¿no? Hay muchas narrativas que sobre todo tienen que ver, por ejemplo, con las relaciones sexoafectivas de las personajes, lo cual no está mal, a mí me encanta leer de eso. Pero también somos lesbianas y bisexuales y somos trans en muchas otras dimensiones de nuestra vida y eso influye. Yo quiero saber qué onda con las experiencias de mujeres como yo en el trabajo, ¿no? O en sus proyectos sociales o con su familia. Entonces creo que eso también es algo importante y obviamente pues necesitamos tener tanto escritoras y escritores como lectoras y lectores críticas que hagan un ejercicio crítico con compromiso, que pidan narrativas antipatriarcales, además de feministas, pero sobre todo antipatriarcales, antirracistas, anticlasistas, anticapitalistas, ¿no? Necesitamos otro tipo de representación que no sean las lesbianas de The L Word, que pues vemos en la tele, que creo que muy pocas de aquí nos parecemos a, ¿no? Entonces creo que eso es importante y eso implica también no solo una responsabilidad, un trabajo comprometido con toda esta cadena y estos eslabones que ya mencioné, sino también con nosotras y nosotros, lectoras y lectores. No necesitamos y merecemos narrativas de calidad. A veces el mercado también actúa de una manera muy inteligente, el sistema es muy inteligente para asimilar y a veces basta con que nos pongan ahí una banderita para que corramos a adquirir ese producto que nos están vendiendo. Y lo entiendo por qué necesitamos representación y se vale, pero pues también hagamos un ejercicio crítico con esas narrativas que tenemos porque eso crea universos y crea posibilidades. El que nosotras leamos personajes como nosotras hace que nos hagamos viables en términos simbólicos, aunque obviamente en lo material existimos, pero hace que digamos, sí soy viable, sí soy posible, y eso es súper, súper importante. Bien. Yo estoy completamente de acuerdo con Dan en lo que dice, sobre todo la representatividad, la visibilización en la literatura y otra de las más importantes que es el rescate de literaturas que se han creado anteriormente en décadas anteriores y que muy poco se han vuelto a reeditar, ¿no? El más claro ejemplo es Rosa María Rofiel con Amora. O sea, es dificilísimo cuando la llevamos porque, bueno, hicimos 2 sesiones de un festival queer de literatura en Monterrey. Llevamos a Rosa María Rofiel, ¿no? Porque para nosotras era muy importante que ella llevara su obra al norte, que nos leyera Rosa María Rofiel, porque aparte es una de las autoras lesbianas vivas más importantes en México que tenemos, ¿no? Y que nos dio una de las primeras novelas lésbicas más importantes, ¿no? En México, en Latinoamérica. Entonces, el rescate de la obra de personas como Rosa María Rofiel me parece muy, 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 muy importante. También de autoras actuales, ¿no? O sea, cuestionarnos qué están produciendo las escritoras lesbianas, las escritoras bisexuales, las escritoras trans, qué están haciendo en la actualidad, cómo podemos rescatar su obra, cómo podemos crear difusión de su obra también, ¿no? A través de cuál y de dónde, y hacer como este estudio más allá también de la academia, que también puede servir para la posteridad, para los académicos, ¿no? Que les interese ahí como buscar en estas temáticas. Pero considero que el reto más importante es la visibilización,
porque inclusive es difícil acceder también a ese tipo de libros, ¿no? Cuando yo quiero buscar, oye, bueno, las cartas maravillosas entre Gabriela Mistral y Doris Dana en su estancia en México durante la época de Vasconcelos, pues que es una historia maravillosa, pues ¿dónde está? ¿Dónde la puedo conseguir en México, no? Apenas hace 2, 3 años se empieza a rescatar la obra de Patricia Highsmith, ¿no? Con un documental, con sus cartas, con sus diarios, de Elizabeth Bishop también, que Vaso Roto empieza como a documentar toda su prosa, toda su poesía y también pues la historia, ¿no? Con Lota Macedo de Suárez, ¿no? Entonces también todas estas historias y la literatura de estas mujeres lesbianas, ¿dónde están? ¿Cómo podemos recuperarla y cómo podemos hacer eco de ellas? Yo creo que ese es el mayor reto, la visibilización, ¿no? Porque también, o sea, podemos hablar de Sor Juana Inés o de Safo, pero entonces, ¿qué tan cerca están estos clásicos lésbicos, o sea, dentro de la comunidad y qué tanto se replican y van de boca en boca también, ¿no? Entonces, esa yo creo que es el mayor reto, la visibilidad y pues bueno, también el otro reto, pues que estamos contra marea de una doble moral pues, muy cañona, ¿no? En estos tiempos también. Bien, pues tenemos aquí una gran propuesta. Un aplauso también, muchas gracias. Tenemos una gran propuesta y de una manera muy práctica y muy puntual. O sea, también en nuestras manos está que la literatura empiece a tener esta visibilidad, esta representatividad. Si ven en una feria de libro que hay la presentación de un libro queer, vayan. Si ven que hay una presentación en alguna librería, vayan. Si ustedes escriben, escriban y escriban su historia. Busquen publicarla. Si ustedes son un editorial, publiquen más a mujeres con historias lésbicas, con historias transexuales, con historias bisexuales. Si ustedes no nos cuentan las historias, nosotros no podemos llegar a ellas. Si tenemos la oportunidad de ir a una librería, compremos más libros y así entre todas podemos generar esta cadenita. Muy bien, pues muchas gracias, chicas. Estamos ya por cerrar nuestro panel. Me gustaría que nos platiquen un poco qué sí estamos haciendo bien dentro del mundo de la literatura y alguna recomendación que ustedes quisieran dar para todos y todas nuestras invitadas. Yo quiero agregar a lo que decías, y es que aparte de comprar y consumir y asistir, que las editoriales contraten editores, parte de la comunidad. A mí me parece muy ilógico que se nota muchas veces que un libro lo escribió alguien queer, pero que pasó por tantas manos hetero, que al final es como una historia muy trastornada y que no me identifica. Y existen muchísimas personas que trabajan de editores y son parte de la comunidad y no tienen trabajo, y es que eso a mí no me cuadra, porque si sumas 2 más 2 no está dando 4 en cuestión de la cantidad de libros LGBT que tenemos a comparación de editores. Y yo creo que algo que sí estamos haciendo bien es alzar la voz. O sea, creo que el que exista este panel es como un claro ejemplo de que vamos por un buen camino, porque hace 3 años no existía, o sea, como esto es algo, al menos para mí, que pues les digo, llevo como muy poquito en esto, muy reciente, muy nuevo. En el mundo, Ale, llevas muy poquito en el mundo. No. Pero eso no tiene nada de malo. No. Yo me ofrezco para hacer el colágeno de este salón. Pero les digo, a mí me parece que estamos haciendo muy bien el buscar estos espacios, el consumir. Creo que todas las personas que estamos aquí, me atrevo a decir, que hemos hecho un muy buen trabajo en deconstruirnos y en borrarnos como estereotipos de que, chance, a mí lo que me daba mucho miedo presentar este panel con ustedes es que ustedes dijeran, ay, esta niña solo lee juvenil. No nos la vamos a tomar en serio porque yo leo clásicos. O sea, como creo que todos aquí tenemos un muy buen trabajo de deconstrucción y un muy buen trabajo de borrarnos estereotipos y verdaderamente cuestionarnos hacia dónde queremos ir y por qué queremos ir hacia allá. Entonces, para mí eso, y dar voces y recomendar, miren, les traje mi Biblia. Este libro se llama Resistencias Queer por Abrazo Grupal, es uno de mis libros favoritos. Lo que les decía hace rato de editores LGBT editando historias LGBT, creo que este libro es un claro ejemplo de autores escribiendo para personas LGBT, autores LGBT para personas LGBT,
Es como un glosario de todo lo queer que necesitan saber. Todos en esta sala somos jotísimas y está padrísimo, pero creo que nunca está de más seguir aprendiendo y seguir cuestionándonos si este libro te lo entrega en bandeja de oro. Una de mis frases favoritas, que está en la página 91, por si alguien lo quiere leer en su momento, dice que en un mundo en donde ser mujer es peligroso y lo femenino es castigado, el amor sáfico es un símbolo de resistencia y es mi frase favorita en la vida. Está llena de frases así. Quiero mucho a Luis y Andrea, que son los autores, trabajan precioso, le echan muchísimas ganas a todos sus proyectos. Entonces, si yo tuviese que recomendar un libro para, o sea, de que por toda mi vida y nunca más cambiar, Resistencias Queer por Abrazo Grupal. Muchas gracias, Ale. Dan. Y pues en este camino que he recorrido habilitando espacios propios, que creo que eso también es importante, es de la pregunta anterior, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decirlo, de agregarlo, es que es importante que creemos nuestros propios espacios también, porque son espacios con otras lógicas que nos permiten tener otras conversaciones que son seguros. No tienen que ser herméticos forzosamente, pero sí es importante que tengamos nuestros propios espacios y generemos nuestras propias metodologías. A lo mejor escucho muy técnico, pero a veces es como pues, que nos reunamos con nuestras compas, echemos el chisme y veamos qué nos está pasando a cada una y nos vamos a dar cuenta que nos están pasando cosas muy similares, ¿no? Pero bueno, ahora sí, sobre qué estamos haciendo bien, creo que justo a partir de mis círculos de lectura, otros espacios en los que he estado, pues me he ido dando cuenta que hay gente como las participantes y los participantes de las mesas anteriores que en realidad están utilizando la literatura como herramienta para todo lo que hacen. O sea, la literatura es una clave para trabajo de salud mental, es una clave, no sé, para, por ejemplo, lógicas corporativas o de Godín, ¿no? Que ya por ahí Joni Prieto nos hablaba de su experiencia en ese ámbito y que sí te permite cambiar realidades, ¿no? O sea, si tú no necesitas forzosamente estar como en el mundo editorial o en las librerías o ser escritore, para abrirle camino como a estos libros, a estas narrativas. Igual en tu chamba, igual eres contadora, pero pues te quieres organizar y hacer un círculo de lectura ahí y eso es válido y es súper, súper importante. Justo en el otro conversatorio que les compartí hablábamos sobre este trabajo como de paso de hormiga que se va haciendo y que uno tiene que ir ahí como que poco a poco abriendo caminos y a veces parece que nadie te está escuchando, pero luego estás aquí en Ella Conecta o Ella Conecta hablando sobre por qué es importante crear narrativas que posibilitan existencias, ¿no? ¿Qué otra cosa estamos haciendo bien? Como decíamos, hay muchísima más producción para generaciones más jóvenes y eso no es de gratis, o sea, eso es andar por ese camino de terracería que también ya nos compartían hace rato, ha sido poner el cuerpo, ha sido hacer un trabajo arqueológico y antropológico de recuperación. Solo rápido, como esta anécdota de Amora, yo siempre la cuento porque me parece que representa muy bien lo que pasa, ¿no? Y por qué estamos hoy aquí, por qué vale la pena seguir ahí. Y es que Amora saca en el 89 su primer tiraje. Y es un éxito, porque, o sea, que no nos digan que las lesbianas no compramos cosas de lesbianas, ¿no? O sea, se acabó y en ese momento estaba con una editorial que era Planeta. Y cuando la banda dirigente o líder o jefes de esa editorial se dan cuenta de que iba el libro, dejan el segundo tiraje en la bodega, a pesar de que había mucha demanda. Y Amora se queda ahí por años y después es un tema de pedir los derechos de autora, o sea, es así un tema, pero ese libro no dejó de leerse nunca, así como lo leí yo en fotocopias literal de escaneados, así lo leímos muchísimas, seguro de las que estamos aquí, muchas generaciones de mujeres sáficas o personas de la disidencia sexogenérica, y eso ha hecho que ahora ya esté otra vez editado, ¿no? Hay una reedición y justo, o sea, siento que eso es algo chido, ¿no? Como algo que hacemos es que resistimos y suena otra vez a un lugar común, pero pues es un tema de supervivencia. Y mientras estemos aquí vamos a seguir buscando esas huellitas que alguien más ha dejado. La idea es que las marquemos más y que vayamos haciendo redes para darles más volumen. Con una voz no tan ronca de preferencia, pero sí. Muchas gracias, Dan. Bien, nuestra poeta, cuéntanos. Creo que lo que estamos haciendo bien es resistencia. Eso es algo que se nos da muy bien a la comunidad LGBT desde hace muchos años. Y además abrir estos espacios, estos diálogos que son tan importantes y bueno, pues seguir replicando pues todas estas ideas y pues nada, creo que es eso.
O sea, resistencia. Es que eso es lo más importante, ¿no? La escritura y la literatura como resistencia siempre va a ser una forma de protesta. Bien, pues muchas gracias. Un aplauso para este gran panel. Pues les agradezco mucho. Son mujeres que admiro, además, por todo su proyecto, por todo su trabajo. Creo que todo lo que están haciendo es necesario, es urgente, es importante. Y como decía Ale, a lo mejor hace 4 años no lo veíamos y ahora sí lo estamos viendo. Algo pasó en la pandemia también, ¿eh? Muchas mujeres empezamos a organizarnos entre mujeres y de pronto veo más círculos de lectura, veo a más mujeres organizadas. Qué bueno, son esas cosas positivas. Y bueno, para cerrar, solamente me gustaría decirles que tenemos nosotros mucho trabajo en nuestras manos, como nos acaban de comentar. Y si estamos transformando al mundo, tomemos ese poder que tenemos como mujeres diversas y ejerzámoslo, para que entonces suceda, como dice el eslogan de Ella México, que un día todas las mujeres del mundo merezcamos sentirnos libres y respetadas. Y que podamos afirmar nuestra identidad sin miedo. Muchas gracias. En Ágata contamos historias.